A Nelson Villarreal, sí, bueno, en su espacio Filosofía y Política. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Cómo dice que le va, Andrés? Le voy con esa camiseta de Torres García. Yo tengo una igualita, me la tenía que haber puesto realmente. No recordé para poder estar a tono. Se la vi en alguna foto del Facebook, se la vi. Y lo recordé y dije, ahora falta que Nelson esté con la misma camiseta remera. Iba a decir que estamos en el mismo cuadro. Nos pasó con Oscar, que alguna vez coincidimos un sábado aquí con la misma remera. Con la misma camiseta. Exactamente. Bueno, de alguna manera la tenemos, ¿no? Obviamente. Eso es fundamental. Aparte, ese sur, que es el vértice, es la clave. Exactamente, sí, justamente. Esa es la visión del mundo, ¿no? Totalmente. ¿Dónde está el vértice? Es decir, ¿dónde está el objetivo? El sur. Bueno, Nelson, ahí, que arranquemos ahí un poco con Ana Prada, la uruguaya, claro, y también Kevin Johansen, sí, en este caso, por este lado, y que tenga que ver con cultura, sí, bueno, que dejamos la columna ahí de Roberto, pero teníamos para hablar ahí, para saber cómo se ve desde Uruguay, en este caso. Acá hubo, bueno, están habiendo, o sea, cantidad de despidos en el sector estatal, sí, en el sector público, y en este caso, bueno, hay 2.400 trabajadores del Ministerio de Justicia, entre ellos los que integran la Secretaría de Derechos Humanos, que recibieron la noticia del fin de su vinculación, con en algunos casos alguna promesa de ser recontratados, no se sabe bien de qué manera, bueno, esto está sujeto medio a especulaciones, pero digo, es un montón, ¿no? En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos afecta a 600 personas, ¿no? 600 familias se ven, bueno, efectivamente sin trabajo, además de una política decidida, de hecho, no les daban, ¿no? Tampoco trabajo, ¿no? Sí. O sea, no es que los cambiaban de puesto de trabajo. No, exactamente, o sea, sino que hay un vaciamiento de este tipo de políticas, particularmente esto de las políticas sobre derechos humanos, que obviamente hay un vaciamiento de ese tipo, una decisión gubernamental de no tener este tipo de políticas. Los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti se vieron, bueno, notificados de que efectivamente el centro, propiamente dicho, el Centro Cultural Haroldo Conti cerraba las puertas. Esto es un centro que forma parte de lo que conocemos como la ex ESMA, sí, aquí en la República Argentina. Bueno, para eso se convocó desde el sindicato, sí, otras organizaciones de derechos humanos, sí, familiares. Bueno, convocaron, bueno, para alguna manera la defensa, sí, desde el Centro Cultural a la propia Secretaría y a la política, y a la necesidad de políticas públicas que tienen que ver con los derechos humanos. No sé en esto de los blindajes mediáticos, si esta noticia, bueno, fue noticia en Uruguay o no, vos me dirás cómo se está viendo esto de esta suerte de reconversión de cómo se lee la política de derechos humanos aquí en la República Argentina. Sí, Andrés, buen recorrido haces. Digo, acá impactó, no tuvo centralidad mediática, pero sí, sobre todo tuvo centralidad en las redes de las organizaciones sociales, académicas, de defensa de los derechos humanos. Algo salió en la diaria y en otros espacios de prensa. Pero básicamente yo creo que, viniendo del espacio de cultura, ¿no? La cultura y lo estético deberían ser y deben ser justamente, y son visualizados como lo emancipador muchas veces, ¿no? Y entonces desmontar un espacio cultural tiene que ver con desmontar espacios para la emancipación. Empiezo por este lado porque el concepto de derechos humanos, ¿no? O sea, que debe ser garantizado por el Estado,
Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, quien violenta los derechos humanos o quien los defiende es el Estado, ¿tá? No son las personas individuales, no es solamente un actor, sino que es ese pacto originante que hace que se respete la dignidad humana. Y entonces estamos viendo nosotros desde acá la punta del iceberg de cómo se está concretando el desmontar el rol del Estado como protector de derechos humanos, tanto en sus políticas, ¿sí?, como en sus condiciones materiales, sociales, de dignidad, ¿no? Y entonces cambia el eje del violentamiento de los derechos humanos, de lo que el pasado reciente mostró, que es una violencia directa, digamos, con las desapariciones y todo, a no solamente un relato antiderechos, sino ahora a un ejercicio de desmontar los instrumentos que permiten defender los derechos humanos. Entonces, en esa perspectiva es impactante, y entonces, obviamente, la plena solidaridad con los trabajadores argentinos de la Secretaría de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Es más que de alguna manera quedan como personas sin ingresos o quedan en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? De mayor vulneración. Sin embargo, es clave la centralidad de que lo que se está desmontando es más que generar un desempleo, que es lo directo de las personas concretas, y eso es una violación de derechos humanos, sino el impactar en una forma de construir política, es decir, el Estado que estaba construyendo políticas de memoria, ¿no?, que estaba construyendo políticas de el nunca más, que estaba llegando a la conciencia social de la importancia de lo que es tener presente esta mirada, se la obtura, digamos, ¿no? Y entonces, en esto de que es el Estado el que viola los derechos humanos o los garantiza, una de las cosas que han logrado los libertarios es unificar como una misma cosa, ¿sí?, el Estado que debe ser el que protege, el Estado que garantiza el pacto de la igualdad por la dignidad, con las formas de la gestión que pueden funcionar o no, porque yo creo que aquí se ha visto de alguna manera que se ha utilizado la dificultad en la gestión y por tanto haber instalado la idea que el Estado solo es una burocracia pesada que no le permite a la sociedad desarrollarse, ¿no? Y quitando cada vez más la idea de que es el Estado como pacto social el que garantiza la posibilidad de que todos seamos iguales y libres, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante desagregar esto? Porque estamos visualizando toda una línea, ¿sí?, que va a poner como espacio de garantía la iniciativa de los individuos en el mercado, y por tanto algo que solamente aquellos que se posicionan en forma más fuerte, ¿no? En este momento Sanders en Estados Unidos está denunciando de que la democracia norteamericana se está transformando en una oligarquía de ricos, la concentración absoluta de la riqueza y la transformación de las instituciones democráticas en protectoras de la acumulación del capital, ¿no? Es decir, en Argentina está pasando lo mismo, es decir, bueno, se está utilizando el Estado no para el pacto social de la igualdad y la garantía de los derechos humanos, sino el Estado para proteger y fortalecer la acumulación desigual, ¿no? Y que inevitablemente eso no solo conlleva violencia, sino que conlleva exclusión y expulsión. Entonces, en esa perspectiva, lo que está sucediendo o ha sucedido, y que ha tenido respuestas de solidaridad que son muy importantes, de todos los trabajadores, de los universitarios, y es de destacar la posición de la Iglesia, es decir, de los curas villeros, hasta del arzobispo de Buenos Aires, es decir, esta mirada de una Iglesia que fue en la dictadura en gran medida institucionalmente justificadora de la violación de los derechos humanos, que hoy se pone del lado de aquellos que sufren el impacto de la violación de los derechos humanos, digamos, ¿no? Y entonces, en ese gesto de solidaridad que van a tomar estos sacerdotes, y obviamente con el enigmático Pérez Esquivel, que es símbolo para toda América Latina de la defensa de los derechos humanos, la necesaria resistencia a políticas que lamentablemente parece aún no han llegado a su piso, es decir, o a su techo, es decir, todavía van a seguir siendo ejercidas, porque en el imaginario social, lo que veíamos el otro día, aquellos que sufren el impacto
negativo de estas políticas lo siguen justificando como un sacrificio necesario para llegar a un estadio mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué medida la resistencia en favor de los derechos humanos se transforma en un movimiento social y popular que logra reivindicar no cuestiones solo sectoriales de un núcleo determinado, un colectivo, sino de toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la expectativa de que esa lucha pueda adquirir o transitar hacia ver por dónde pueden quedar mojones en este momento tan trágico que está viviendo Argentina en el desmonte de políticas de protección social, de protección de los derechos humanos, de protección de la dignidad, digamos, ¿no? Y que lamentablemente no son percibidas en el imaginario comunicacional como dilemáticas, porque uno mira los medios de comunicación argentinos o uruguayos y no se ve como dilemático el profundo quiebre que está habiendo con la acumulación de la relación entre democracia y derechos humanos y desarrollo, ¿no? Está clarísimo, Nelson. Esto que mencionábamos de lo que vos decías de los curas acá en apoyo, el padre Lorenzo Toto de Bedia, párroco de Cacupé de la Villa 2124, quien ofició esa misa en respaldo a los trabajadores contra el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, en, digamos, de alguna manera la antesala de lo que hoy se va a estar realizando ahí en la Exesma, que es un festival, ¿sí? Festival de día, sí. A partir de las 18 horas. Sí, así que cuando termine el programa, todos ahí está bueno, sí, que se puedan sumar y apoyar esto, justamente por esto que me venía ahí recopilando Nelson, que no es solamente la pérdida de puestos laborales, sino que es un golpe mucho más profundo, ¿no? Sí. Y me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque se están perdiendo puestos laborales no solamente en el Estado, sino también en el sector privado que aprovecha la movida, ¿no? Totalmente, porque se instala un modelo de descarte. Exactamente. Se instala un modelo de prescindencia, ¿sí? Y quisiera dar un paso, ¿no? El coterráneo argentino, que es el Papa Francisco, ¿no? En el primero de año, todos los primeros años, el Papa saca un mensaje por la paz. Y el mensaje por la paz de este primero de año de 2025 está centrado en tres ejes, ¿no? A partir del título "Perdona nuestras ofensas y concédenos tu paz". Y uno leído así dirá, pero parecería ser que es encubridor del conflicto. Y cuando uno comienza a leer el texto, lo centra en tres cosas. La primera, perdonar las ofensas significa perdonar la deuda externa. Los países, dice, están sumidos a una deuda externa que los oprime. Segundo, la dignidad de la vida, centrada en la pena de muerte. Y esto es un mensaje para los movimientos pro vida que se centran bien en el no al aborto, pero en realidad desdeñan la vida porque no protegen la integralidad de la vida, ¿no? Entonces, el Papa dice el no a la pena de muerte. Y tercero, los gastos militares, es decir, lo que podría trastocarse a nivel global para el desarrollo si se invirtiera. Y entonces, bueno, ¿por qué lo ligo? Porque dice, solo podremos dar esperanza a las nuevas generaciones jóvenes si la lucha por la dignidad humana logra centrarse en esta lógica que es poner los recursos y las decisiones políticas en favor del desarrollo, en favor de la convivencia justa, es decir, la justicia social. Y lo ato porque en realidad cada vez más hay que superar esa visión disociada de los derechos humanos que habla de primera generación, segunda generación, tercera generación. No, es una integralidad, no se puede defender el derecho humano a la libertad de los individuos si no se defiende el derecho humano a la condición material y social que lo viabiliza. Ni tampoco esto es viable si no hay una protección del medio ambiente y de la convivencia pacífica. Por tanto, la lucha hoy por los derechos humanos, y por eso es enigmático lo que está sucediendo, porque la memoria, el Centro Conti y lo que era como es Centro Cultural o como
lo que implica la ESEISMA, decir memoria del nunca más, es decir, no solamente los 30.000 desaparecidos, es las raíces que llevaron a esto, que es una forma de política económica, de política cultural, de política social y comunicacional y militar. Entonces, bueno, es necesario, ¿no?, que se pueda entender la defensa de los derechos humanos en su integralidad por la dignidad de las personas, de los colectivos, de los pueblos, en su integralidad. Y eso implica necesariamente que el único actor que puede dar garantía de esto es el Estado como aquel que construye un pacto, ¿sí?, donde todos quedan dentro y no se son expulsados. Y esta confusión de decir de que la burocracia o el Estado es solo burocracia y por tanto hay que desmontarlo para que haya más libertad y supuestamente mayor igualdad, lo único que está haciendo es provocando mayor concentración, injusticia y necesariamente termina violando los derechos humanos en todos los planos, personas, colectivos, pueblos, digamos, ¿no? Entonces, estamos ante un momento en el cual la lucha que hoy están viviendo hoy las organizaciones de derechos humanos en Argentina, el pueblo argentino, es una lucha de toda América Latina, y yo creo que hay que decirlo así. Si no lo visualizamos, más tarde o temprano, como dice Bertolt Brecht, nos va a llegar, y hay que pelear por esto. Está muy claro. Nelson, te llevo un poco al terreno local. A lo local, sí, al cabotaje. No me dejas escapar de los análisis locales. Sí, no para complicarte, sí. No, para nada. Ya estamos jugados. Pero la semana pasada nos quedamos ahí como con esto de la transición, ¿no? La transición también a la uruguaya, pero sí, que muestra una transición que me parece que es un poco bastante particular, ¿no? Que parece como que se quieren cerrar algunos temas, el gobierno que se va, y de alguna manera embretados de manera complicada al nuevo gobierno, a la nueva administración que arrancaría el 1 de marzo. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo ves esta transición? Esta semana que pasó, digamos que tuvimos algunas noticias más de este proceso de transición, y esta suerte que decíamos ahí en preproducción, del abrazo del oso. Bueno, yo creo que fuimos tomando conciencia, ¿no? Analizando un poco lo que está sucediendo, es que Uruguay, por su virtuosidad o su tradición, apela rápidamente al consenso. Pero no hay posibilidad de establecer consenso sin dejar claro cuáles son los disensos, ¿sí? Bien. Los disensos en muchos casos llevan, en otros lugares, al conflicto del quiebre. Acá, pero sí lo que queda claro es que el gobierno saliente se aceleró muy rápido en decir estamos dispuestos, hagamos la transición, y ese es el abrazo del oso. Quiso apretar para que no tuviera margen de autonomía el gobierno que entraría con el Frente Amplio presidido por Yamandú, digamos, ¿no? Orsi. Entonces, creo que también el Frente Amplio muy precavidamente entendió que la confrontación y el disenso desde primera, por ejemplo, decir vamos a hacer auditoría, vamos a hacer tal cosa, generaría un quiebre previo que cerraría más al gobierno saliente. Entonces, como estrategia fue común para el saliente y el entrante, pero ahora ¿qué comenzó a suceder? El saliente tiene la percepción de que en ese abrazo del oso lo inmoviliza, y entonces comenzó a dar más pasos, ¿no? Y entonces a cerrar temas como quería, no a consultarlos. Y ahí se da cuenta, yo creo, se visualizaba, pero de alguna manera se explicita por parte del equipo de Yamandú Orsi, no, acá hay disenso. Y entonces hubieron dos ejemplos para mí muy interesantes. Uno es cómo se envalentona el ministro del Interior saliente cuestionando la decisión de quién iba a ser ministro y de cómo estaba el equipo, y el Pacha Sánchez le dice, pero por favor, ¿no? O sea, acusar recibo, ¿sí? Es decir, el futuro secretario de la presidencia le dice, no, este abrazo del oso no te lo aceptamos, porque en esto ustedes no hicieron las cosas, no solo bien, la hicieron mal, y el ministro que nombramos es 10 veces mejor que sos vos. Bueno, eso marcó
para mí. Luego, de forma mucho más sustantiva en el sentido de argumentación, el senador Tati Sabini, respecto al tema educación, desmontó con claridad las consecuencias negativas que tiene la reforma instalada por este gobierno y cuáles son las vías de base de confianza, cuáles son las vías de gobernanza, cuáles son las vías de una política educativa que tiene que estar basado y articulado con otras políticas sociales, de seguridad humana integral, digamos, ¿no? Entonces, estamos en este momento, y creo que esto se va a agudizar de acá hasta el final, que comienza a instalarse por el futuro gobierno del Frente Amplio qué disensos tenemos, porque eso es un mensaje también a la ciudadanía. Podemos tener muchas cosas en común, claro, pero no somos lo mismo, y esto es muy importante, porque si no el antisistema, como vimos en alguna de las columnas, va a crecer, porque no hay percepción de que lo que se va a instalar es distinto. Y entonces que ahora comience a mostrarse un disenso, que no es quebrar, sino decir por dónde, y pasó también en el tema salud, con la Lustenberg, lo hizo también Gonzalo Sibila, futuro ministro de Desarrollo Social, diciendo, bueno, nosotros vamos a orientar por aquí y por qué razón. Entonces, me parece que la forma de gobernanza que está planteando el futuro gobierno con Orsi y su equipo va a mostrar en esto que queda de resto de gobierno salirnos del abrazo del oso y dejar claros los disensos para que la ciudadanía vea que va a haber un gobierno distinto. Está clarísimo, Nelson. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación y nos seguimos reencontrando, ¿sí? En el 2025. Después te mando el contrato, ¿sí? Dale. Bueno, veamos las condiciones, como dice, ¿no? Y las cláusulas de receso. Ahí está. Te tenés que hacer el chequeo médico. Tengo que transferir toda la información necesaria de que todavía soy viable para. A ver si estás para competir en el 2025. En el 2025. Te agradecemos. A ti y a todos ustedes, y un gran saludo a los compatriotas en Argentina, a los hermanos argentinos y en América Latina, que sabemos que escuchan estas columnas, y a Radiográfica Buenos Aires. Un gran abrazo. Ahí está, pasó Nelson Villarreal, sí, en su columna.